Seguimos en el living, tenemos el gusto ahora de recibir al profesor Alejandro Jiménez porque está presentando este libro, Sangre de Campeones, que es un libro que recorre la historia del fútbol uruguayo. Estamos viviendo como la previa mundialista. Ya estamos viendo. Entonces todo el mundo está ávido de leer, de aprender, de conocer del fútbol uruguayo y por qué, entender también por qué representa tanto para nosotros. ¿Cómo andás, Ale? Gracias por acompañarnos. Bien, el Uruguay aldeano, porque vengo acá, me encuentro contigo, que estuvimos años compartiendo radio, me encuentro con el alemán que es mi director de coro, una tarea terapéutica que hago. ¿Viste? ¿No? Y es lo que tiene Uruguay, que somos muy poco poquitos. afinada. Lo conocemos todos, Ale. Exactamente. ¿No? Bueno, este libro, lo maravilloso que tiene es que es una recopilación desde el inicio, o sea, desde que llegó la pelota a Uruguay. Exactamente. Contanos un poco, ¿por qué es que llega este deporte a nuestro país? ¿Cómo es? Habla un poco también de, por ejemplo, de lo previo, los primeros clubes que no fueron de fútbol. El primer club fue un club Victoria en La Teja, que es de 1842, plena Guerra Grande, que no era de fútbol, porque el fútbol es de la década del 70 la llegada. Y bueno, y la influencia inglesa, o sea, después de las invasiones de 1807, es que los ingleses empiezan a tomar este lugar, o sea, como un lugar importante para sus inversiones en ferrocarriles, en tranvías, en seguros, en agua corriente, también como puerto de tránsito, el caso de Montevideo, hacia lo que es el litoral argentino. O sea, esos son los factores que explican por qué llegan los ingleses, pero con los ingleses llegan otras pautas culturales, y la pauta del fútbol es muy importante. O sea, uno se imagina la llegada de aquellos marineros que llegaban y que se iban a jugar en la zona de Punta Carretas o en la zona de Bellavista, que es ahí en Boulevard, donde empiezan los accesos, y ahí era cuando peloteaban, ¿no? Claro. Y los nuestros miraban, ¿no? Y después los nuestros empezaron también a tomar interés, ¿qué es esto? Este deporte, ¿qué es este juego? Y bueno, y a su vez se va a ir tomando los colegios ingleses, los clubes ingleses, y un factor muy importante es, porque tú preguntaste muy bien, ¿por qué el fútbol? ¿Por qué no otros? Hay otros deportes. Los ingleses llevaron al rugby a Nueva Zelanda, o la raqueta de tenis a Australia, por ejemplo. Pero en el caso nuestro trajeron dos, el cricket, ¿no? Y el fútbol, ¿no? El que prendió fue el fútbol. Sí, el cricket la verdad que muy poco. Claro, sí, pero hay una razón muy importante y es la siguiente, la razón económica. Vos tenés además dos niños. Claro. Qué barato que es que jueguen al fútbol, ¿no? O sea, una pelota, o hacen el arco, lo hacen con dos piedritas. Con 2 piedritas. La pelota, como decía el Zabalero, con 5 medias hicimos la pelota, ¿no? Después fueron de cuero, fueron de goma, de plástico, de lo que sea, ¿no? Pero es muy barato y es muy fácil de entender el reglamento. O sea, eso es, creo que, un factor importantísimo, porque o sea, no tiene complejidad. A mí me encanta mirar a veces, cada vez se ve menos, porque los gurises cada vez juegan menos a la pelota en la calle. Yo me quería jugar a la pelota en la calle, yo tengo 60 años. Por ejemplo, lo bueno que es que, por ejemplo, entre ellos no hay juez, y entre ellos negocian la justicia, como quien dice. Bueno, en esto fue FAU, o fue gol, o fue lo que sea, ¿no? No necesitan un árbitro, o sea, cuando juegan a la pelota, ¿no? Y ahí es que eso empieza a generar un gran interés. Después vamos a ver que hay, por supuesto, el factor genético. Se habla de la garra charrúa. A mí no me gusta mucho, porque los charrúas, el Uruguay exterminó los indígenas. No, porque además esto es un fenómeno que se da en el Río de la Plata, ¿no? Sin duda. O sea, el fútbol ha pegado tanto en Argentina como acá en Uruguay. Capitales ingleses en los dos casos, ¿no? Y a su vez, yo diría ese valor, ese temple, ese coraje que uno veía en el Gaucho, por ejemplo, las descripciones de Martín Fierro, pero también de antropólogos como Daniel Vidart, como Alberto Zunfelde, que cuando describen al Gaucho en sus tareas rurales, uno puede perfectamente pegar esas descripciones a la descripción, por ejemplo, de Obdulio Varela o de Nasaz. O sea, cómo ese deporte tiene un componente de valor y yo diría,
de temple, de temperamento, que hizo que nosotros lo adoptáramos. Sí, ¿no? Y que además digo que era tan profundo en nosotros, también teniendo en cuenta que el primer mundial se hizo acá. Se hizo acá, exactamente. Tú decís eso muy bien, como los primeros clubes son los clubes que tienen que ver con las clases dirigentes, los ingleses, el ferrocarril, no los trabajadores, sino los dirigentes. Después surge otro club, varios clubes que son importantes, pero surge otro que es un grupo de estudiantes de la universidad que dicen hay que generar un club nacional. Ya se pueden imaginar de qué cuadro hablo, ¿no? Claro. Camiseta con los colores artiguistas, o sea. Y por el otro lado ese club que no voy a entrar, si alguien, antes que me pregunten siempre digo el decanato, lo dejo de lado, cuál es primero, cuál después. El decano, el uruguayo es el Albion, que estuvo hasta hace poco en primera división. O sea, Nacional de Peñarol vienen después, es verdad que el Albion se discontinuó, en un momento no jugó, por eso bueno la polémica. No vamos a entrar en eso, pero y muy importante ya en el constituir a Liga Uruguaya en el 1900, se llamaba Uruguayan Association League. O sea, hasta el nombre en inglés. Se hablaba el inglés muchas veces en sus pasillos. Luego empieza ahí a organizarse el juego y la gente empieza a apropiarse. Y ahí es importante el modelo baldista, el modelo del trabajador que necesita eso que decían, las 8 horas de descanso, las 8 horas de entretenimiento, las 8 horas de trabajo, ¿no? Evidentemente van a ser, este deporte va a ser muy importante. También con otros como el básquetbol, por ejemplo, que entra en los primeros años del siglo XX, ¿no? Ahora, ya que estamos por entrar en un nuevo mundial, que es un evento absolutamente importante para el deporte, hablemos un poco de este primer mundial que nos tuvo a nosotros como anfitriones, que era un mundial muy distinto, ¿no? Al que obviamente por un tema de tiempos, tecnología y demás, pero también hasta de participación. Fueron pocas las selecciones que vinieron a jugar, ¿no? Había que venir hasta acá, ¿no? De Europa, ¿no? Vinieron 4 europeos nada más, que fueron Bélgica, Francia, vino también Rumania y vino Yugoslavia, ¿no? No vino Inglaterra, el fundador, por ejemplo, del fútbol, del juego. Pero eso tiene que ver con la distancia, con que había que venir en barco, con que los jugadores no eran profesionales y tenían que pedirle permiso a sus empleadores, porque además no era un viaje como ahora que son, no, eran días y días el torneo y volver, ¿no? O sea, vinieron 4 y ¿por qué acá? En Montevideo. Sí, porque podría haber sido perfectamente en Buenos Aires, por ejemplo. Brasil también ya había calado en ese tiempo. Sí, ya en el 22 hay un sudamericano en Brasil. El primero se transmite en radio para acá, para Uruguay. Yo creo que hay algo muy importante y es los triunfos del 24 en Colombia y 28 de los Juegos Olímpicos en Ámsterdam. O sea, ahí ya hacen que el Uruguay se conozca en el mundo, ¿no? Y que los inmigrantes que habían venido acá empiezan a gritar por los éxitos deportivos en virtud de Uruguay. Gritan Uruguay por primera vez, los españoles, italianos, armenios, judíos, que son las oleadas que vienen en los primeros 30 años del siglo XX, impulsados por las políticas baldistas de permitir la erradicación de los extranjeros, de los inmigrantes. Nuestros ancestros en general vinieron. Por eso es que el primer mundial se juega aquí, con tan poco, eran 13 equipos nada más, pero sin ninguna duda es el primero, ¿no? de una serie. Digo, hoy obviamente ya estamos a otro nivel, eran 13, ahora son 30 y 32, ¿no? Y van a ser, según se dice, 48, o sea, pero en aquel momento es muy lógico que sea aquí y hasta merecido que sea acá en Uruguay. Ale, ¿no? También obviamente haces un repaso del 50 y haces un recorrido prácticamente hasta ahora, porque hasta pasás también por la selección de Sudáfrica. También. Que, bueno, la tenés acá más en la contratapa del libro. Sí. ¿En qué te basaste para poder desarrollar todo este material histórico? ¿Cómo fue tu trabajo de investigación para poder plasmarlo y también para poder reducirlo? Porque estamos hablando de muchísimos años y un montón de eventos. Este no es el primer libro mío de fútbol, yo lo había escrito otro antes. Había, además, otra cosa, yo fui periodista deportivo muchos años, tengo mucho material de notas de prensa. Recuerdo, por ejemplo, entrevistar, que la foto está en el libro, hace unos cuantos años, mucho más joven, a Schiaffino, el campeón del 50, o sea, tuve un pasaje por el periodismo deportivo de unos 10 años y después cuando estudié el IPA y bueno, y me recibí de profesor y quise escribir, que en general yo escribo de otras cosas, yo escribo de fútbol, se me ocurrió que el fútbol es un muy buen
yo diría, objeto de estudio científico. Vos fíjate que Gabriel Chirichi, que es el prologuista, sí, pone en el título del prólogo es "El fútbol es un asunto mayor", es el título. Al margen de que te guste o no, o sea, es un dato de la realidad. Uno le puede gustar más o menos, ¿no? Claro. E incluso, vos fíjate que este cuadro que es maravilloso de Carmelo Arzadún, voy a agradecer a Enrique Aguerre, el director del museo, está en el Museo de Artes Visuales este cuadro, muestra el desorden en el cual se jugaba aquellos hombres que recién conocían el deporte, pero el cuadro es de 1919, o sea, recién estaba en albores el fútbol uruguayo, o sea, y ya era del interés de un artista plástico, ¿no? Y lo que decías tú evidentemente, cómo es que luego va, bueno, el Maracaná es el gran, digo, ¿no? Ese país de Maracaná, hasta hoy mismo se dice, posguerra mundial, el Uruguay que se industrializaba para sustituir importaciones europeas, o sea, y la llegada, y bueno, y aquel milagro, porque se toma como un milagro aquella gesta, ¿no? del 50, que después no volvimos a reiterarla por distintas razones. Yo trato de explicarlas en el libro, o sea, quizás el fútbol haya avanzado a velocidad mayor que lo que fue el fútbol mundial, o el fútbol como empresa o como negocio, mucho más rápido de lo que es el fútbol. De lo que es el fútbol uruguayo, ¿no? El fútbol uruguayo sigue siendo, capaz que ustedes se acuerdan cuando vino Suárez que hubo en un momento muestran el vestuario de Liverpool, el Belvedere, y dicen, bueno, el vestuario, fíjense, los vestuarios que estuvo en el Liverpool, Inglaterra. Lo que estuvimos en notas en otras partes del mundo, en España. Claro, o sea, pero digo, el fútbol uruguayo sigue manteniendo eso romántico, ¿no? Pero por otro lado, digo, hay una realidad, es que cada vez cuesta más mantener a los valores acá. Nos hablaban de Valverde recién, ¿no? Un veterano me decía que lo ve muy parecido a Rocha. Capaz que los veteranos que están escuchando, Pedro Virgilio Rocha, un volante de Peñarol de los 60, 70, tiene mucho Valverde. Yo lo llegué a ver al final de lo que era Rocha. Pero en definitiva, claro, muestra el desarrollo de los clubes también, ¿no? La creación de la Copa Libertadores es un invento uruguayo, fue de Washington Cataldi, presidente de Peñarol. O sea, y cómo van a ser campeones, Peñarol, Nacional, en distintas épocas. Y también otros aspectos, por ejemplo, escribió, por ejemplo, alguien que tú conoces, que es Fabián Moreira, que te acordás que Fabián escribe sobre Rusia, fue al Mundial y me dijo, quiero hacer algo sobre el Mundial de Rusia, pero con una mirada no desde el fútbol. Y me parece bárbaro, o sea, hacelo. Y después está Rómulo Martínez Chelo, periodista deportivo, que trabajé con él muchos años, escribe sobre el fútbol en el interior. A veces parece, en esa visión montevideano-céntrica que tenemos de la historia, todo pasó en Montevideo y después se extendió. No, ya en los puertos del interior había fútbol casi al mismo tiempo que en los puertos de Montevideo. Claro. O sea, había, lo que sé, en Fraiventos con el Liebix y después el Anglo, con el Dickinson, que es el estadio hasta hoy de Salto. O sea, fue el fútbol prendiendo en todo el país, no solo en el Uruguay, ¿no? Eso es muy importante. Y bueno, y te tenés también en algunos personajes que también debe haber sido difícil sin duda. La historia de lo que es el fútbol uruguayo, hacer esa elección para quién dejas adentro y quién dejas afuera. Pero alguno de lo que te hayas detenido y el por qué. Obviamente no vamos a decir todos porque la idea es que la gente compre el libro. Claro. Pero sí, tenemos que detenernos en uno. Mirá, que por ejemplo, hace unos años, hoy quizás ya es toda la modernidad, era impensado un domingo de tarde sin un relato de fútbol. Hasta hoy en día uno va al interior, entra un boliche un domingo de tarde y está la radio prendida con él, ¿no? Eso que dice Tabaré Cardoso, prendí la radio, ¿no? Y bueno, y toda la canción preciosa, ¿no? Que habla de que estoy ahí, no sé que no estoy, pero estoy ahí, ¿no? Y ahí hablo de Solé, que un historiador uruguayo que vive en París, que se llama Pierre Arrighi, lo llamó el Homero del fútbol. O sea, comparó al poeta épico, ¿no? De las glorias griegas con, Solé. O sea, el relator de el 50, el relato casi llorando de Solé. Y el otro que voy a destacar, es Toni, que es nuestro Blanes. Yo pongo el Blanes de Maracaná. Blanes es el que pinta el monumento, el juramento de los 33 orientales, el que pinta Artigas, el que pinta los íconos de nuestra identidad nacional. También lo comparo con Testoni, que en el siglo XX saca en la final solamente 12 fotos, ¿no?
Fíjense ustedes que hoy creo que tienen un gol sacándose fotos de ese momento en todo el partido, pero las fotos que hay son realmente fotos que tienen que ver con nuestra identidad, los goles, ni que hablar, o cuando la pelota viene después del último córner y Gambetta la agarra con la mano, o sea, son fotos que tienen que ver con el festejo. Claro, con nuestra identidad, sin lugar a dudas. Sin ninguna duda. Bueno, quedan todos invitados a adquirir el libro Sangre de Campeones. ¿Están en todas las librerías del país? Sí, Ale. sí. Y el próximo viernes es la noche de las librerías, sexta edición. Hablamos hoy. Vamos a estar en la librería Linardi Rizzo, que es la editora del libro. Va a ser en Juan Carlos Gómez, miro porque no me acuerdo el número de puertas, 1435, entre 25 de mayo y Rincón. Vamos a estar ahí a partir de las 20 horas. Y vamos a estar con Fabián Moreira, justo le invité a Fabián para estar, y vamos a estar hablando con la gente, y quien vaya ese día se lleva el libro firmado también. Buenísimo, Ale, muchísimas gracias por acompañarnos, un gusto verlo nuevamente. Invitamos a todos a adquirir el libro, estamos en esta fiebre mundialista, así que es una buena excusa para poder adquirirlo y conocer un poco más de la historia del fútbol en nuestro país, entender un poco por qué tiene esa relevancia y forma parte de nuestra idiosincrasia sin lugar a dudas. Paula, una cosa, el 3 de diciembre, que es un sábado, voy a estar en el Centro Cultural de Parque del Plata, presentándolo, y vamos a ver cómo le va a Uruguay. En base a eso seguiré recorriendo el país. Que le vaya bien, así vendes un montón. Un gusto. Buenísimo, Ale, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hacemos una breve pausa y enseguida venimos.